Mi padre me dejó solo árboles secos. Años después, mis hermanos me rogaron que les enseñara. Capítulo 1. Me llamo Sofía Mendoza y tengo 32 años. Hoy, mientras observo mi empresa de productos sustentables valorada en millones de pesos, recuerdo aquel día terrible cuando todo el mundo pensó que mi padre me había traicionado. Era julio de 2015, un mes después de que papá, don Arturo Mendoza, falleciera de un infarto mientras trabajaba en los campos que tanto amaba. Nuestra familia se reunió en la vieja casa de adobe en San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, para escuchar la lectura del testamento. El notario, el licenciado Ramírez, un hombre gordo con lentes gruesos, comenzó a leer con voz monótona. Mi hermano mayor, Roberto, de 35 años, estaba sentado con su esposa Valeria, una mujer elegante de la ciudad que siempre arrugaba la nariz ante el olor a tierra. Fernando, de 30 años, mi hermano del medio, tamborileaba los dedos sobre la mesa de madera, ansioso por conocer su parte de la herencia. A mi hijo Roberto Mendoza, leyó el notario, le heredo las tierras del Valle Sur, 50 hectáreas con sistemas de riego establecidos, 2 tractores John Deere, y los campos de maíz y frijol que han producido durante 3 generaciones. Roberto sonrió ampliamente y apretó la mano de Valeria. A mi hijo Fernando Mendoza, continuó el licenciado, le heredo las tierras junto al río Mitla, 40 hectáreas ideales para ganadería, el rebaño de 50 cabezas de ganado, y los establos con toda su infraestructura. Fernando exhaló satisfecho y se recostó en su silla como un rey. Cuando llegó mi turno, el ambiente cambió. El notario se aclaró la garganta incómodo. A mi hija Sofía Mendoza le heredo las tierras del Cerro Norte, 60 hectáreas pobladas principalmente de mezquites, con la condición expresa de que las trabaje personalmente durante al menos 5 años antes de poder venderlas. Además, le dejo esta carta. El licenciado me entregó un sobre amarillento. Mis hermanos estallaron en carcajadas. «Árboles secos», se burló Roberto. «Papá prácticamente te dejó nada, hermanita. Esas tierras no valen ni 100,000 pesos. Nosotros recibimos los mejores campos de toda la región». Fernando añadió con condescendencia: «Pobre Sophie, siempre fuiste la favorita de papá, o eso creíamos. Resulta que te dejó pura basura. Pero tranquila, cuando te cases y tu esposo necesite trabajo de verdad, puede venir a trabajar con nosotros». Valeria, pintándose las uñas en la mesa donde acabábamos de despedir a nuestro padre, comentó sin levantar la vista: «Honestamente, Sofía, deberías vender esas tierras y mudarte a la ciudad. Buscar un trabajo decente en una oficina. Esto del campo no es para mujeres modernas». Mi madre, doña Esperanza, de 60 años, me miró con ojos llenos de confusión y pena. Ella había sido ama de casa toda su vida, sometida siempre a las decisiones de mi padre, y no entendía por qué me había dado lo que parecía ser la peor parte de la herencia. «Mija», susurró, «tu papá debe haber tenido sus razones». Me levanté de la mesa sin decir palabra, guardé la carta en mi bolso y salí de la casa. Caminé sin rumbo por el pueblo, pasando por el mercado donde las señoras vendían tlayudas y mole, por la iglesia donde habíamos velado a papá, por las calles empedradas donde jugué de niña. Finalmente llegué a la casa de mi tía Eulalia, hermana menor de mi padre. La tía Eulalia vivía sola en una casita pintada de azul, rodeada de plantas medicinales y árboles frutales. Era una mujer de 65 años, delgada como un junco, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo, y manos manchadas permanentemente de tierra. Ella nunca se había casado, dedicando su vida a estudiar las plantas y la agricultura tradicional. «Ven, Sofía», me dijo cuando me vio llegar con los ojos hinchados de llorar. «Siéntate aquí conmigo y tómate de manzanilla». Nos sentamos en su patio bajo un árbol de guayaba, y le conté todo sobre el testamento, sobre las burlas de mis hermanos, sobre mi sentimiento de traición. Ella escuchó en silencio, sus ojos negros observándome con intensidad. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas, ásperas pero cálidas. «Sofía, ¿sabes qué le dijo tu padre antes de morir? Yo estaba con él en el hospital cuando tuvo su último momento de lucidez». Negué con la cabeza, conteniendo nuevas lágrimas. Me dijo: «Eulalia, mis hijos no me entienden, especialmente Roberto y Fernando. Ellos creen que la tierra se trata de dominar y explotar. Pero Sofía es diferente. Ella escucha, observa, aprende. Por eso le dejo los mezquites. Cuando ella descubra su verdadero valor, será más rica que sus hermanos, no solo en dinero,
sino en sabiduría. Pero tía, protesté, ¿qué puedo hacer con árboles secos en un cerro lleno de piedras? No tengo dinero para tractores ni para contratar peones. La herencia en efectivo se dividió en 3 partes iguales. Apenas me alcanza para vivir 6 meses. La tía Eulalia sonrió misteriosamente. Esos árboles no están muertos, niña. Los mezquites son sobrevivientes natos. Sus raíces pueden alcanzar 30 metros de profundidad buscando agua. Pueden vivir 200 años. Y sus frutos, sus vainas, sabes que en la época prehispánica eran más valiosas que el maíz. Me mostró un libro viejo, con páginas amarillentas, sobre botánica mexicana. Mira esto. El mezquite produce vainas llenas de proteína, con un sabor dulce natural. Se puede hacer harina más nutritiva que la de trigo. La madera es preciosa para muebles finos, dura como el roble pero con vetas hermosas como la caoba. La miel de mezquite es oscura y exquisita. El carbón que produce es el favorito de los mejores restaurantes. Pasé toda la tarde en casa de mi tía, leyendo ese libro y otros que ella tenía. Descubrí que los mezquites eran árboles mágicos, no en sentido sobrenatural, sino en su increíble adaptabilidad. Fijaban nitrógeno en el suelo, mejorándolo para otros cultivos. Daban sombra al ganado, creaban microclimas. Y, lo más importante, prosperaban donde otras plantas morían. Tu padre te dejó un regalo, Sofía, insistió la tía Eulalia mientras el sol se ponía. Pero es un regalo que solo alguien paciente e inteligente puede abrir. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Esa noche, de regreso en la pequeña habitación que rentaba en el pueblo, abrí la carta de papá. Su letra temblorosa llenaba 2 páginas. Mi querida estrellita del campo, comenzaba, usando el apodo que me puso cuando era niña. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Sé que tus hermanos se burlarán de tu herencia, porque ellos ven con los ojos pero no con el corazón. Los mezquites parecen muertos, pero están más vivos que cualquier maíz domesticado que necesita cuidados constantes. Continué leyendo con lágrimas rodando por mis mejillas. Te dejé esa tierra porque eres la única de mis hijos que tiene la paciencia y la humildad para aprender de la naturaleza. Roberto es impulsivo y orgulloso. Fernando es flojo y quiere resultados rápidos. Pero tú, mi Sofía, tú te sentabas conmigo de niña escuchando historias sobre cómo tus abuelos trabajaban la tierra. Tú preguntabas el nombre de cada planta. Tú cuidabas los animalitos heridos. La carta continuaba. No te di las tierras fáciles porque las tierras fáciles hacen agricultores flojos. Te di un desafío que te convertirá en una verdadera maestra de la tierra. Busca a tu tía Eulalia. Ella te guiará. Y recuerda, el éxito real no se mide en hectáreas sino en sustentabilidad. No en tamaño sino en calidad. No en dominar la naturaleza, sino en bailar con ella. Terminaba con, tus hermanos tendrán que venir a ti eventualmente. La tierra fácil se agota. Los métodos industriales tienen consecuencias, pero el conocimiento verdadero, ese que tú desarrollarás, es eterno. Te amo, mi estrellita. Haz que me sienta orgulloso. Tu padre, Arturo. Capítulo 2. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, subí por primera vez al cerro norte que ahora me pertenecía. Era agosto, el mes más caluroso en Oaxaca, y el sol apenas asomaba cuando comencé mi caminata. El sendero era empinado y rocoso, mis tenis levantaban polvo con cada paso. Después de 30 minutos de ascenso, llegué a mis tierras. El paisaje era desolador a primera vista. 60 hectáreas de tierra árida, cubierta de piedras volcánicas negras, con cientos de mezquites que parecían esqueletos retorcidos alzándose hacia el cielo. Muchos no tenían hojas. Algunos eran solo troncos secos. El suelo estaba agrietado por años de sequía. No había agua visible, ni sombra real, ni ningún signo de la abundancia que mis hermanos habían heredado. Me senté sobre una piedra grande y, por un momento, quise rendirme. Quizás tenían razón. Quizás papá había cometido un error. Quizás debía vender esto y conseguir trabajo en la ciudad de Oaxaca, en alguna oficina con aire acondicionado. Pero entonces recordé sus palabras. El éxito real no se mide en hectáreas, sino en sustentabilidad. Me levanté y comencé a caminar entre los árboles, tocando sus troncos, observando más de cerca. Y descubrí algo maravilloso. Bajo la apariencia de muerte, había vida. Pequeños brotes verdes emergían de ramas que parecían secas. Algunas vainas colgaban todavía de las ramas altas. Hormigas trabajaban incansablemente en los troncos.
Pájaros anidaban en las copas. Este no era un cementerio de árboles, era un ecosistema esperando ser entendido. Durante las siguientes semanas, me convertí en estudiante de mis propias tierras. Cada mañana subía al cerro con un cuaderno, agua y mi cámara digital. Fotografiaba cada árbol, dibujaba mapas, tomaba notas. Identifiqué 3 tipos diferentes de mezquites: Prosopis laevigata, Prosopis velutina y Prosopis juliflora, cada uno con características únicas. La tía Eulalia me visitaba 2 veces por semana, trayendo libros, herramientas y su inmensa sabiduría. «Mira esto, Sofía», me dijo una tarde, mostrándome cómo las raíces de un mezquite caído se extendían como una telaraña gigante bajo tierra. Por esto sobreviven. Mientras otros árboles ponen toda su energía en crecer hacia arriba, el mezquite crece hacia abajo, asegurando su fuente de agua. Me enseñó a cosechar las vainas correctamente, esperando que estuvieran completamente maduras, de color café dorado. Me mostró cómo secarlas al sol, cómo molerlas en un metate tradicional para hacer harina. El proceso era laborioso pero meditativo. Por primera vez en mi vida, sentía que mi trabajo tenía un propósito profundo. Mientras tanto, mis hermanos comenzaron sus operaciones a lo grande. Roberto contrató a un agrónomo moderno de Guadalajara, invirtió 200,000 pesos en un sistema de riego automatizado, compró semillas transgénicas mejoradas y fertilizantes químicos importados. Fernando adquirió un segundo tractor, construyó corrales nuevos y trajo ganado de raza Holstein de alta producción lechera. En las reuniones familiares, que ocurrían cada domingo en casa de mamá, ellos hablaban con entusiasmo de sus proyectos. «Este año vamos a producir el doble que papá», presumía Roberto, sirviéndose más mole. «El agrónomo Javier dice que con estas técnicas modernas podemos cuadruplicar nuestras ganancias». Fernando añadía: «Yo ya tengo contratos con 3 lecherías de Oaxaca. Van a comprar toda mi producción. En 2 años recupero mi inversión y empiezo a ganar en serio». Cuando me preguntaban sobre mis planes, yo respondía vagamente: «Estoy estudiando el terreno, aprendiendo sobre los árboles». Ellos intercambiaban miradas burlonas. Valeria dejó de venir a las reuniones, diciendo que tenía cosas mejores que hacer que escuchar hablar de tierra y vacas. Pero yo seguía trabajando en silencio. Con los ahorros que me quedaban, compré un molino eléctrico pequeño, bolsas biodegradables y una balanza digital. En la pequeña cocina de mi casa rentada, experimentaba con la harina de mezquite. Hacía panes, galletas, atoles, tortillas. Cada receta era un experimento. Anotaba proporciones, tiempos, resultados. La tía Eulalia me conectó con doña Remedios, una anciana de 90 años que vivía en las montañas y que recordaba cómo su abuela preparaba alimentos con mezquite. Subí a visitarla en su jacal de madera, y ella me recibió con té de hierbas y historias de tiempos antiguos. Antes de que llegara el maíz de otros lados, me contó doña Remedios, sus manos arrugadas moliendo mezquite en un metate de piedra volcánica. Nuestros ancestros zapotecos vivían del mezquite. Hacían pinole, atole, pan. No había diabetes ni obesidad como ahora. El mezquite tiene un índice glucémico bajo, alimenta sin enfermar. Me quedé con ella 3 días, aprendiendo técnicas ancestrales. Me enseñó canciones que las mujeres cantaban mientras molían. Me explicó los ciclos lunares para cosechar. Me habló del respeto profundo que los antiguos tenían por los árboles. «Cada mezquite tiene espíritu», me dijo, no en sentido sobrenatural, sino refiriéndose a la personalidad única de cada árbol. Regresé al pueblo transformada. Ya no veía a mis tierras como un castigo, sino como una universidad viva. Decidí que necesitaba educarme formalmente también. Con parte del dinero de la herencia, me inscribí en cursos en línea sobre administración de pequeños negocios, marketing digital y certificación orgánica. Pasaba las noches frente a la computadora en el ciber del pueblo, aprendiendo sobre redes sociales, páginas web, comercio electrónico. 6 meses después de recibir mi herencia, hice mi primera venta. Había llevado muestras de harina de mezquite a una tienda naturista en el centro de Oaxaca llamada Raíces Verdes. La dueña, Gabriela, una mujer de 40 años con rastas y pasión por lo orgánico, probó mi producto y sus ojos se iluminaron. «Sofía, esto es increíble», exclamó, preparando un smoothie con mi harina. «Tiene un sabor a caramelo natural. Está lleno de proteína. Es libre de gluten. Tiene certificación orgánica». «Todavía no», admití, «pero estoy en proceso. Todo es 100% natural.
cosechado a mano, sin químicos de ningún tipo. Gabriela me hizo un pedido de 20 kilos para empezar, a 100 pesos el kilo. 2,000 pesos. No era mucho, pero era el inicio. Salí de esa tienda flotando de felicidad. Por primera vez, alguien valoraba mi trabajo, veía lo que yo veía en esos árboles supuestamente muertos. Capítulo 3. El primer año trabajando las tierras de mezquite fue el más difícil de mi vida, pero también el más transformador. Establecí una rutina militar. Despertaba a las 4 de la mañana, subía al cerro antes del amanecer, trabajaba hasta el mediodía cuando el sol se volvía insoportable, descansaba en la tarde, y por las noches empacaba productos y estudiaba marketing. Perdí 10 kilos, mis manos se llenaron de callos, mi piel se bronceó hasta parecer cuero. Pero cada día aprendía algo nuevo. Descubrí que los mezquites florecían 2 veces al año si había suficiente humedad. Aprendí a identificar señales de plagas y a combatirlas con métodos orgánicos. Encontré que ciertas áreas de mi terreno tenían suelo más rico, perfecto para establecer un huerto de nopales y otras plantas nativas que complementarían a los mezquites. Mi relación con la tía Eulalia se profundizó. Ella se convirtió no solo en mi mentora, sino en mi mejor amiga. Los miércoles por la tarde, nos reuníamos en su casa para planificar estrategias. Fue ella quien sugirió que diversificara mis productos. No te limites a la harina. Sofía, me aconsejó mientras preparaba quesadillas en su comal de barro. El mezquite te da vainas para harina, madera para artesanías, flores para miel si traes abejas, carbón para restaurantes. Es un árbol generoso si sabes escucharlo. Seguí su consejo. Contacté a don Mauricio, un apicultor del pueblo vecino, y le propuse instalar colmenas en mi terreno. Él aceptó encantado. Las flores de mezquite producen una miel oscura, casi negra, con sabor ahumado. Los chefs la aman, pero casi nadie la produce ya. Instalamos 20 colmenas estratégicamente distribuidas en el cerro. También empecé a recolectar ramas caídas para hacer carbón vegetal artesanal. Construí un horno de barro tradicional con ayuda de don Efraín, un señor de 70 años que conocía las técnicas antiguas. El carbón de mezquite ardía más tiempo y más caliente que el carbón comercial, perfecto para asados y restaurantes de alta cocina. Mientras yo diversificaba en silencio, la situación de mis hermanos comenzó a complicarse. Roberto enfrentó su primer problema serio cuando el agrónomo Javier, en quien había depositado toda su confianza, resultó ser un charlatán. Las semillas mejoradas que recomendó eran sensibles a una plaga local que devastó el 30% de la cosecha. Los fertilizantes químicos caros no dieron los resultados prometidos porque Javier no había analizado correctamente el pH del suelo. Perdí casi 100,000 pesos. Me confió Roberto una noche en casa de mamá, algo que nunca antes habría hecho. Su orgullo estaba empezando a agrietarse. Ese maldito Javier desapareció con un adelanto de 50,000 pesos que le di para comprar más insumos. Fernanda enfrentaba sus propios desafíos. El ganado Holstein, tan productivo en climas templados, sufría en el calor de Oaxaca. Las vacas se enfermaban constantemente, los costos veterinarios se dispararon, y la producción de leche era menor a la proyectada. Además, había pedido un préstamo al Banco Agrícola de México con una tasa de interés del 18%, asumiendo que recuperaría la inversión rápidamente. No sé qué hacer, Sofía, me confesó Fernando durante una reunión familiar, algo impensable meses atrás. Los números no cuadran. Gasto más en mantener a las vacas de lo que recibo por la leche, y el banco me presiona por los pagos. Mamá me miraba con esperanza cada vez que mis hermanos compartían sus problemas, como esperando que yo ofreciera soluciones mágicas. Pero yo permanecía callada, no por rencor, sino porque sabía que ellos todavía no estaban listos para escuchar. Todavía no habían tocado fondo suficiente para abrir sus mentes. Mientras tanto, mis productos comenzaron a ganar tracción en el mercado. Gabriela de Raíces Verdes se convirtió en mi mejor cliente y promotora. Ella conectó mi harina de mezquite con chefs innovadores de Oaxaca que buscaban ingredientes locales y sustentables para sus menús. Uno de ellos, el chef Rodrigo del restaurante Origen, creó un menú completo usando mis productos. Sofía, esto es lo que el mundo necesita, me dijo Rodrigo cuando lo visité en su restaurante boutique. Era un hombre joven, 35 años, que había estudiado gastronomía en Francia pero regresado a Oaxaca para reconectar con sus raíces. Ingredientes hiperlocales, sustentables, con historia. Tus productos cuentan una historia. Eso vale oro en la gastronomía moderna.
Él puso mi harina de mezquite en su menú de degustación a 1,000 pesos por persona, describiéndola como rescate ancestral zapoteco. De repente, chefs de otros restaurantes querían probar mis productos. La demanda comenzó a superar mi capacidad de producción. Fue entonces cuando tomé una decisión crucial. Necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda. Recordé a las mujeres del pueblo que conocía, madres solteras, viudas, mujeres divorciadas que luchaban por sobrevivir con trabajos mal pagados. María, que lavaba ropa ajena. Claudia, viuda con 3 hijos trabajando en una tortillería. Pilar, madre soltera vendiendo chicles en el mercado. Las convoqué a todas una tarde en la casa de la tía Eulalia. 5 mujeres, edades entre 25 y 50 años, todas con historias de lucha y supervivencia. Les propuse formar una cooperativa. No puedo pagarles mucho al principio, les dije honestamente, pero les pagaré más que el salario mínimo. Les enseñaré todo lo que sé, y si el negocio crece, todas crecemos juntas. Serán socias, no empleadas. Ellas aceptaron, algunas con lágrimas en los ojos. Para muchas, era la primera vez que alguien les ofrecía no solo trabajo, sino dignidad y oportunidad de crecimiento. Establecimos horarios flexibles que respetaran sus responsabilidades como madres. Creamos un espacio de trabajo en un terreno que la tía Eulalia me prestó, donde instalamos mesas, el molino, áreas de secado y empaque. El trabajo se multiplicó, pero también la producción. Las mujeres traían ideas. Claudia sugirió hacer jabones artesanales con aceite de mezquite. Pilar propuso crear joyeros de madera tallada. María, que resultó ser excelente cocinera, desarrolló recetas de postres usando nuestros productos. Registramos legalmente la cooperativa como Tesoros del Mezquite, obtuvimos permisos sanitarios, iniciamos el proceso de certificación orgánica. Yo aprendí sobre trámites gubernamentales, impuestos, regulaciones. Cada obstáculo burocrático era una oportunidad de aprendizaje. 1 año y medio después de recibir mi herencia, Tesoros del Mezquite vendía productos en 15 tiendas de Oaxaca, 3 restaurantes de alta cocina, y habíamos comenzado a vender en línea a clientes de Ciudad de México y Guadalajara. Nuestro sitio web, que yo misma diseñé con tutoriales de YouTube, era simple pero efectivo. Las redes sociales mostraban el proceso artesanal, las historias de las mujeres de la cooperativa, la belleza del cerro transformándose. Fue en una feria de productos orgánicos en la Ciudad de México donde conocí a Mateo Silva. Él visitó mi stand, probó mis productos y se quedó conversando 2 horas. Era ingeniero agrónomo, 33 años, originario de Puebla, que había estudiado agricultura regenerativa en Alemania y regresado a México con la misión de transformar prácticas agrícolas. Sofía, lo que estás haciendo es exactamente lo que México necesita, me dijo con entusiasmo, sus ojos verdes brillando con pasión. Agricultura basada en especies nativas, sistemas que imitan la naturaleza, empoderamiento de comunidades rurales. ¿Puedo visitar tu operación? Capítulo 4. Mateo visitó mi terreno en el Cerro Norte un sábado de marzo, y su reacción fue todo lo que esperaba y más. Subimos juntos al amanecer, yo guiándolo por los senderos que ahora conocía de memoria. Cuando llegamos a la cima y vio el panorama completo, 60 hectáreas de mezquites que ya no lucían como árboles muertos, sino como un bosque próspero, se quedó sin palabras. Sofía, esto es un ecosistema regenerativo perfecto, finalmente dijo, tomando fotos y notas en su tablet. Mira cómo el sotobosque se ha desarrollado naturalmente. Estas hierbas nativas previenen la erosión. Los pájaros han regresado, lo que significa control natural de plagas. El suelo bajo estos árboles es visiblemente más oscuro y rico que cuando empezaste, ¿verdad? Asentí con orgullo. Habíamos documentado todo con fotografías. El contraste era dramático. La tía Eulalia me enseñó sobre mulching natural. Las hojas y vainas que caen alimentan el suelo. No uso fertilizantes químicos de ningún tipo. Los mismos árboles enriquecen la tierra. Mateo se entusiasmó aún más. Esto es fijación de nitrógeno natural. Los mezquites son leguminosas. Tienen bacterias en sus raíces que capturan nitrógeno atmosférico y lo convierten en nutrientes. Estás literalmente mejorando la tierra trabajándola. Es lo opuesto a la agricultura industrial que agota los suelos. Pasamos el día entero recorriendo el terreno. Le mostré las colmenas de don Mauricio, ahora produciendo 30 kilos de miel mensualmente. Le enseñé el horno de carbón donde procesábamos ramas caídas. Le presenté a las mujeres de la cooperativa, quienes ese día trabajaban empacando harina y preparando jabones.
Mateo entrevistó a cada una, fascinado por sus historias de transformación. Antes yo lavaba ropa por 50 pesos al día, compartió María mientras etiquetaba bolsas de harina. Ahora gano el triple, aprendí habilidades nuevas, y mis hijos me ven como un ejemplo. Sofía nos dio dignidad, no solo trabajo. Esa noche, Mateo y yo cenamos en un pequeño restaurante del pueblo. Él estaba lleno de ideas. Sofía, necesitas escalar esto. Tu modelo debería replicarse en toda Oaxaca, en todo México. Hay millones de hectáreas con mezquites considerados maleza que podrían transformarse en fuentes de ingreso sustentable. No tengo capital para expandir, respondí honestamente. Apenas estoy recuperando mi inversión inicial. Todo lo que gano lo reinvierto en equipo, en pagarles bien a las mujeres, en certificaciones. No hablo de que tú expandes directamente, aclaró Mateo. Hablo de crear un modelo de capacitación. Enseñar a otras comunidades lo que tú aprendiste. Yo puedo ayudarte. Tengo contactos en universidades, en organizaciones de desarrollo rural, en fundaciones que financian agricultura sustentable. Así comenzó nuestra colaboración profesional que eventualmente se convertiría en algo más. Mateo empezó a visitarme cada 2 semanas, trayendo conocimiento técnico que complementaba mi aprendizaje práctico. Me enseñó sobre captura de carbono, sobre servicios ecosistémicos, sobre cómo documentar científicamente los beneficios ambientales de mi sistema. Juntos desarrollamos un manual de manejo de bosques de mezquite que combinaba sabiduría tradicional con ciencia moderna. Documentamos cada proceso con fotografías y videos. Creamos hojas de cálculo para analizar costos y beneficios. El manual se convirtió en una guía de 100 páginas que publicamos en línea gratuitamente. La respuesta fue abrumadora. Agricultores de Sonora, de Coahuila, de San Luis Potosí, todos estados con abundantes mezquites, comenzaron a contactarme pidiendo asesoría. Mateo y yo creamos un curso en línea que vendíamos a precio accesible. Los ingresos de estos cursos permitieron que yo finalmente me mudara del pueblo al cerro, donde construí una casa modesta pero cómoda con paneles solares y sistema de captación de agua de lluvia. Mientras mi vida florecía, la de mis hermanos seguía deteriorándose. Roberto había despedido al agrónomo charlatán, pero el daño estaba hecho. Sus tierras mostraban signos de agotamiento por el uso excesivo de químicos. Los costos de producción eran tan altos que apenas tenía ganancias. Valeria lo presionaba constantemente por dinero para mantener su estilo de vida urbano. Su matrimonio se tensaba. Fernanda enfrentaba una crisis peor. No podía pagar el préstamo bancario y los intereses se acumulaban. Había vendido la mitad de su ganado a precio y descuento para hacer pagos parciales. Su esposa Laura, una mujer buena y trabajadora del pueblo, lloraba de noche preocupada por perder todo. Tenían 2 hijos pequeños, Carlitos de 8 años y Lupita de 6, quienes notaban la tensión en casa. En las reuniones familiares, que ahora ocurrían con menos frecuencia, mamá lucía envejecida por la preocupación. La tía Eulalia me miraba con ojos que decían: espera, todavía no es el momento. Yo compartía poco sobre mis éxitos, no por falsa modestia, sino porque sabía que todavía había un abismo de orgullo que mis hermanos necesitaban cruzar. El punto de quiebre llegó 2 años y medio después de la lectura del testamento. Roberto apareció una tarde en mi casa del cerro, sin avisar. Yo estaba afuera, supervisando la cosecha de vainas con las mujeres de la cooperativa, cuando vi su camioneta subir por el camino de terracería que habíamos mejorado. Bajó del vehículo luciendo demacrado, con ojeras profundas, 20 kilos más delgado, la arrogancia completamente ausente de su rostro. «Sofía», dijo simplemente, «necesito hablar contigo». Lo invité a pasar a mi casa. Le serví agua fresca de Jamaica que habíamos preparado esa mañana. Nos sentamos en mi pequeña sala con muebles sencillos hechos de madera de mezquite por un carpintero local. Por la ventana se veía el cerro, verde y vivo, transformado completamente de aquel paisaje árido de años atrás. «Estoy en la ruina, Sofía», confesó Roberto, su voz quebrándose. «Debo más de $500,000 entre bancos y proveedores. Valeria me dejó, se llevó a los niños a casa de su madre en la ciudad. Voy a perder el rancho si no hago algo pronto». Hizo una pausa, tragando saliva. «Vine a pedirte perdón y a pedirte ayuda». Fue un momento surrealista. El hermano que se burló de mi herencia, que me dijo que las mujeres no entendían de agricultura, que ofreció comprarme mi tierra por nada, estaba frente a mí pidiendo perdón y ayuda. Sentí muchas emociones: vindicación, tristeza, compasión, incertidumbre.
¿Qué tipo de ayuda buscas? Pregunté calmadamente. No dinero, aclaró rápidamente. Sé que no sería justo pedirte eso después de cómo te traté. Busco conocimiento. Enséñame lo que sabes. Cómo trabajar la tierra de manera sustentable, cómo reducir costos, cómo hiciste todo esto. Señaló alrededor, refiriéndose no solo a mi casa, sino a toda la operación visible desde la ventana. Antes de que pudiera responder, escuchamos otra camioneta llegar. Era Fernando. Él también lucía acabado, con el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando entró y vio a Roberto, los hermanos se miraron con complicidad de compartir el mismo destino doloroso. Yo también vine a lo mismo, admitió Fernando sin rodeos. Sofía, fui un tonto. Un machista estúpido que creyó que por ser hombre sabía más que tú. La verdad es que no sé nada. Voy a perder mi tierra en 4 meses y el banco no ve mejoras. Los miré a ambos, estos hombres que alguna vez me menospreciaron, ahora humildes y desesperados frente a mí. La tía Eulalia tenía razón, mi padre había previsto esto. Él sabía que sus hijos varones necesitarían tocar fondo para abrir sus ojos. Capítulo 5. Acepté ayudar a mis hermanos, pero establecí condiciones claras. Los cité formalmente en mi casa junto con la tía Eulalia, mamá y Mateo como testigo. Laura, la esposa de Fernando, también vino. Valeria seguía a la ciudad, indecisa sobre regresar con Roberto. Antes de comenzar, dije sentada a la cabecera de mi mesa de madera de mezquite, necesito que entiendan que esto no será fácil ni rápido. La agricultura sustentable requiere paciencia, humildad y trabajo constante. Establecí 3 condiciones no negociables. Primera, trabajarían como aprendices bajo mi supervisión durante 6 meses, con madrugadas y trabajo manual. Segunda, yo tomaría todas las decisiones sobre cómo rehabilitar sus tierras. Tercera, una vez recuperados, invertirían el 10% de sus ganancias en la cooperativa de mujeres. Y una condición final, agregué mirándolos fijamente. Nunca más menospreciarán a una mujer por su género, porque lo que aprenderán aquí es que el conocimiento y la capacidad no tienen género. Los primeros meses fueron reveladores. Roberto, acostumbrado a dar órdenes, tuvo que aprender a recibirlas. Fernando descubrió el valor del trabajo manual cuidadoso. Les enseñé a leer la tierra, a observar indicadores naturales de salud del suelo. Mateo diseñó planes específicos para cada hermano. Para Roberto, rotación de cultivos nativos con zonas de reforestación, eliminando químicos progresivamente. Para Fernando, transformar la mitad de su terreno en sistema silvopastoril, reduciendo el número de animales pero mejorando su calidad. Una tarde, mientras descansábamos bajo un mezquite, Roberto me dijo, «Sofía, papá no te castigó con esta herencia. Nos castigó a nosotros dándonos las tierras fáciles. Te dio el desafío que forja carácter». Las mujeres de mi cooperativa también participaron. Claudia enseñó a Fernando remedios naturales para su ganado. María compartió recetas con Laura para agregar valor a productos básicos. La comunidad completa comenzó a transformarse. Valeria regresó al 6º mes, esperando encontrar desastre. En lugar de eso, encontró un rancho reverdecido y un plan de negocio sólido. Para sorpresa de todos, se quedó y se transformó, creando una línea de productos gourmet que vendía en línea a la Ciudad de México. Al año de comenzar, los cambios eran medibles. El suelo de Roberto mostraba 40% más materia orgánica. Su producción bajó en volumen, pero subió en precio vendiendo como orgánico certificado. Fernando había reducido su ganado a la mitad, pero cada animal era más saludable y su leche se vendía a precio triple. Nuestra historia atrajo atención nacional. Un periodista escribió sobre la mujer que convirtió árboles secos en oro verde. Universidades nos invitaron a dar charlas. La cooperativa creció a 20 mujeres y abrimos tienda física en Oaxaca. Mateo y yo nos casamos bajo los mezquites del cerro. Durante el brindis, Roberto anunció, Fernando y yo donamos 10 hectáreas para crear el Centro de Agricultura Regenerativa Arturo Mendoza, administrado por Sofía y Mateo. El centro se inauguró ofreciendo cursos gratuitos. Un año después recibimos reconocimiento del gobierno estatal. En mi discurso dije, mi padre me dejó árboles que parecían muertos. Todos creyeron que me dio la peor parte. Pero papá sabía que los regalos fáciles crean personas débiles. Los desafíos imposibles crean maestros. Continué. Hoy,
5 años después, esos árboles sustentan una cooperativa de 20 mujeres, generan ingresos para decenas de familias y son modelo para comunidades de todo México. La tierra no discrimina. Responda al conocimiento y al cuidado. Esa noche, Mateo reflexionó. Tu historia necesita contarse más. ¿Cuántas mujeres reciben menos que sus hermanos varones y son menospreciadas? Tu vida prueba que el valor real viene de lo que hacemos con lo que recibimos. Escribí un libro que se convirtió en bestseller y se tradujo a 5 idiomas. Pero mi mayor satisfacción vino de ver transformaciones personales. María convertida en gerente de producción, Claudia con su línea de productos Herbels, mis sobrinos creciendo sin limitaciones de género. 10 años después de recibir mi herencia, el cerro era un bosque denso de mezquites saludables. Tesoros de Mezquite empleaba a 50 personas directamente y habíamos capacitado a más de 3,000 agricultores. Una tarde especial, mamá reunió a toda la familia en el cerro. Cuando Arturo me mostró su testamento, yo le dije que no era justo. Él solo sonrió y dijo, le estoy dando a Sofía exactamente lo que necesita. Roberto abrazó a Fernando, ambos llorando. Papá fue más sabio que todos nosotros. Y Sofía fue generosa al compartir su sabiduría cuando pudimos haberla perdido todo. Esa noche, me quedé sola bajo las estrellas. Toqué un mezquite que fotografié el primer día. Entonces parecía muerto, ahora era majestuoso. Gracias, papá, susurré. Entendí tu lección. No me diste menos. Me diste exactamente lo que necesitaba para convertirme en quien estaba destinada a ser. Los mezquites susurraban en el viento. Y yo, Sofía Mendoza, dormí en paz sabiendo que había honrado el legado de mi padre, transformando lo que todos creían sin valor en algo invaluable, y probando que las mujeres, cuando se les da oportunidad, pueden transformar no solo tierra sino el mundo entero. Y así termina otra historia de superación femenina. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.